Quiero que vaya a Lucas capítulo 22, verso 31 y verso 32. Lucas capítulo 22, verso 31 y verso 32. Búsquelo en su Biblia y juntos lo vamos a leer. Lucas 22, 31 y 32. Yo quisiera que todos nos pusiéramos de pie, por favor, por unos minutos y leamos este pasaje en reverencia a nuestro Dios. Verso 31 de Lucas 22 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Se lo estoy leyendo en la Biblia Reina Valera 1960, pero quiero leérselo también en la Biblia PDT, o sea, Palabra de Dios para Todos. Dice la Biblia, allí en esa versión dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como un campesino sacude la paja de los granos de trigo, pero he orado para que no pierdas tu fe. Cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes. ¿Está aquí? Padre, en el nombre de Jesús, háblanos en esta mañana. Danos de nuevo, danos autoridad, unción, poder, Señor, para predicar tu palabra, mi Rey amado, y que seamos edificados y bendecidos. Prepara los corazones para que recibamos esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y se puede sentar. Hoy creo que lo voy a predicar, la prédica más corta va a ser esta. Voy a tratar, pues, según lo que yo tengo aquí de bosquejo, creo que le voy a predicar corto, amén. Entonces vamos a salir temprano. Quiero hablarle en esta mañana bajo el tema Volveré. ¿Cómo se llama el tema? Volveré. Dígale al que tiene a su lado: volveré. O dígaselo así: volveré. Dígaselo con toda certeza: volveré. Volveré. Cuando hablamos de este pasaje nos damos cuenta que aquí hay una situación. Es que dice Jesús a Pedro: Satanás los ha pedido para zarandearos. Ahora, esta palabra o este título que he dado, volveré, no es una proposición, no es un por si acaso, no es un voy a ver, es una afirmación. ¿Está aquí? Es una palabra de afirmación: volveré. ¿Y por qué esta palabra volveré? Porque el mismo Jesús está afirmándole a Pedro y le está diciendo: cuando vuelvas. Así que Jesús no le está dando a Pedro la opción de no volver o de sí volver. Él está diciendo: vas a volver. ¿Sí? Vas a volver. Y de allí viene el título: volveré. Amén. Jesús dijo: vuelto a mí, o cuando vuelvas a mí. Hay momentos en la vida cristiana que usted y yo podemos ser zarandeados, así como Pedro lo fue y juntamente con los otros apóstoles. ¿Está aquí? Todos en la vida cristiana podemos ser zarandeados. Ahora, Satanás puede obrar en la vida de un cristiano por varias razones. Puede obrar porque ese cristiano le abrió una puerta, ¿sí? Y él entró e hizo daño a esa persona por esa puerta que se le abrió. Puede Satanás entrar a obrar en la vida de una persona porque Dios quizás permita, como lo hizo con Job. ¿Aló? Pero también puede Satanás entrar a tocar una persona simplemente porque el Señor le permita un zarandeo.
¿Usted está claro en eso? Dios puede permitirle al diablo un zarandeo. Ahora, cuando analizamos este pasaje así sencillamente, uno se pregunta, pero ¿por qué razón Jesús tenía que permitirle al diablo zarandear a sus discípulos? No era necesario eso. ¿Sí? Mire hasta dónde llegó que Pedro negó al maestro. ¿Sí? No era necesario permitirle al diablo zarandear a sus discípulos, pero déjeme decirle en esta mañana que según lo que el Señor me muestra de esta palabra, era muy necesario. ¿Aló? Era muy necesario el zarandeo. Todo zarandeo es necesario. Así que cuando Dios te permite o le permite al diablo entrar a tu vida para zarandearla, es porque es necesario. ¿Sí? Es necesario. Dios no va a permitir que el diablo entre a tu vida para dañarla. Pero cuando se trata del zarandeo, muchas veces hay daños. Pedro sufrió daños, ¿sí o no? Pero era necesario. ¿Sí? Era necesario. Ahora, hay algo importante. Y es que usted puede decir, o usted le pueden decir, usted se desanimó, usted le dio espalda a Dios, usted dejó de orar, usted le falló a Dios. Pero si eso es a causa de un zarandeo, usted puede decir, sí, me desanimé. Sí, le di la espalda a Dios. Sí, me retiré, me aparté de la oración, de la búsqueda. Sí, le fallé a Dios, pero volveré. ¿Cuántos aquí en algún momento se han desanimado? ¿Cuántos aquí en algún momento han dicho, yo no quiero nada más con Dios? ¿Cuántos en algún momento quizás le han fallado a Dios? Pero si es a causa de un zarandeo, usted puede hablar con toda seguridad y decir, me están zarandeando, pero volveré. Espérenme que volveré. Esto va a pasar, pero yo voy a volver. ¿Está aquí? Yo voy a volver. ¿Sí? Porque el propósito del zarandeo no es destruirte. El propósito del zarandeo es afirmarte. ¿No escuchó eso? El propósito, ¿por qué Dios permite que seamos zarandeados? Permite que seamos zarandeados porque Él sabe que en medio del zarandeo no viene destrucción, viene afirmación. Viene afirmación, ¿sí? Lo puede mirar, el verso 31, Jesús dijo a Pedro, ¿sí? Satanás los ha pedido, ¿a cuántos? A todos. Pidió a todos los discípulos, a todos los apóstoles, los pidió para zarandearlo. Pero me llama la atención de que Jesús solamente rogó por Pedro. ¿No le llama la atención eso? Si todos fueron pedidos para zarandearlos, ¿por qué no oró por todos? ¿Por qué solamente oró por Pedro? Déjeme decirle que en Israel, cuando la gente cosechaba, el trigo lo pasaban por una, ¿cómo se llama? Una zaranda, ¿sí? Era un recipiente con un, ¿cómo se llama eso? Un sedazo es la palabra, ¿sí? Donde echaban el trigo. Y el trigo lo movían para allá, y lo movían para acá, y lo movían para allá. Y por el sedazo iba cayendo el trigo. Y quedaba sobre el sedazo la paja. ¿Sí está acá? Habían dos formas de limpiar el trigo. La una era esta, pasarlo por este sedazo. Y la otra era echarlo sobre una especie de bandeja o de batea, ¿sí? Y lo que hacían era tirarlo para arriba y que él volviera a caer en la batea. Y mientras lo tiraban para arriba, el viento soplaba, la paja se iba y caía el trigo. ¿Está aquí? Entonces, cuando hablamos de que el Satanás dice que pidió a los apóstoles para zarandearlos como a trigo,
me llama la atención este comparativo, ¿sí? ¿Por qué no los zarandeó como a otro tipo ¿sí? ¿Por qué como a trigo? Para zarandearlos como a trigo. Ahora, en estas dos formas que hay de limpiar la paja, en Israel, en todas esas tierras por allá, Satanás dice, yo los quiero zarandear así como a trigo. Ahora, Jesús, aunque le pidieron a todos los apóstoles, él oró solamente por Pedro. Y esto me da a entender de que el zarandeo no en todos es de la misma manera. Todos podemos ser zarandeados, pero no todos somos zarandeados de la misma manera ni a la misma magnitud. Hay unos que su zarandeo puede ser más fuerte. Hay otros que puede ser más leve. ¿Sí? En el caso de Pedro, el zarandeo de Pedro fue más fuerte. Ninguno de los apóstoles, porque ya Judas en este momento, recuerda que Judas estaba ya marcado para ¿qué? Para la perdición. Pero de los 11, ¿sí? Ninguno de ellos negó al maestro. Ninguno lo negó Pedro. Y Jesús dice, yo voy a orar por ti. ¿Y voy a orar por ti para qué? No para que no seas zarandeado, sino que tu zarandeo va a ser tan fuerte que está en peligro tu fe. Hay zarandeos que a veces, ¿sí?, ponen en peligro esa fe. Y en el caso de Pedro fue tan fuerte que Jesús dijo, yo tengo que orar por la fe de este muchacho. No voy a orar para que no sea zarandeado porque es necesario pasar por el zarandeo, pero voy a orar para que su fe se mantenga. ¿Sí? Y ese fue el propósito de Jesús, orar por Pedro. Ahora, cuando Jesús dice, el enemigo Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Lo que Jesús está diciendo acá es, prepárense. De hecho, el zarandeo, la palabra zarandeo, tiene que ver con un movimiento, significa un movimiento, un sacudir fuerte, ¿sí? De manera literal es como cuando usted lo cogen del hombro y lo sacuden fuertemente, ¿sí? Eso se llama zarandeo. Ahora, el zarandeo trae primeramente una inestabilidad. Todo zarandeo trae una inestabilidad. Hay gente que cuando está siendo zarandeado pasa por una etapa de inestabilidad. Inestabilidad en la economía, inestabilidad en la salud, inestabilidad aún familiar, inestabilidad en muchas áreas porque está siendo movido. ¿Sí? Y en esos momentos, dependiendo de la magnitud del zarandeo, tu fe puede estar en peligro. Pero yo creo que Jesús siempre escoge a los Pedros para él orar por ellos. ¿Sí está acá? Pastores que me están zarandeando muy fuerte y no aguanto. Esté tranquilo porque hay un Jesús orando por usted. ¿Sí? Porque él escoge a los Pedros para orar por ellos. Porque el zarandeo no es para que te pierdas, no es para que te destruyas. El zarandeo es para sacar lo mejor de ti. Ahora, esto parece que el diablo no lo supiera. Parece que el diablo no lo supiera. Porque el diablo, como si es nuestro enemigo, le va a decir a Jesús, permíteme yo lo zarandeo, ¿sí? Sabiendo que va a sacar lo mejor de esa persona. Parece que el diablo no lo supiera. Por eso es que hay un dicho que dice que el diablo es un tonto útil, ¿sí? Ahora, el diablo puede proponer hacer muchas cosas, pero su propósito no es sacar lo bueno de ti ni de mí. Porque la Biblia dice que él vino con un propósito y fue matar, robar y destruir. ¿Sí? Ese es el propósito del diablo. Entonces, siempre que él se ofrece con Job, ¿usted cree que él se ofreció a atacar a Job pensando que después Dios le iba a dar el doble? Él no sabía eso. ¿Está aquí? Él no sabía eso. Entonces, cuando Dios permite en tu vida y en mi vida un zarandeo, Él sabe que vamos a volver.
¿Sí? Él sabe que vamos a volver. No es para que nos perdamos, no es para que nos alejemos, es para que saquemos lo mejor de nosotros. Es para que la paja que hay en nosotros sea quitada. Eso es lo que permite, lo que provoca un zarandeo. ¿Sí? Que la paja sea quitada. De hecho, la Biblia dice que hay que separar la paja del trigo. ¿Sí o no? Hay que separar ¿qué? La paja del trigo. ¿Sí? Ahora, Satanás lo único que él sabe hacer es zarandear. Pero hay un Dios que sabe soplar. No, usted no entendió eso. Satanás sabe zarandear. Él se deleita zarandeando, pero mientras él está zarandeando, Dios está soplando para que la paja salga. Y él no se está dando cuenta que está viendo una limpieza de esa persona a través del zarandeo. ¿Sí? Dios es experto en soplar. Satanás es experto en zarandear. ¿Sí? Entonces, mis amados, Pedro fue zarandeado fuertemente. Fue zarandeado fuertemente, pero Pedro, aunque fue zarandeado, después se vio un buen resultado. ¿Sí? Después se vio en Pedro un buen... De hecho, la Biblia dice que nosotros somos ¿qué? La Biblia nos compara con el trigo, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? La Biblia habla que donde se sembró el trigo, también se sembró ¿qué? La cizaña, ¿sí? Y dice, no arranquen la cizaña porque de pronto pueden arrancar el trigo. También Él tiene cuidado del trigo. Dios tiene cuidado del trigo, ¿sí? Y Él se preocupa que de pronto queriendo arrancar la cizaña se vea perjudicado el trigo. Y usted y yo somos trigo. Pero tenemos que ser zarandeados para que la paja sea quitada. Porque ¿qué es lo que hace la paja? Da un nivel de volumen, ¿sí o no? La paja da un volumen y es algo falso. Cuando usted ve un trigo con la paja, usted ve una cantidad enorme, pero es a causa de la paja, no del trigo, porque quizás el trigo es poquito, pero la paja lo hace ver grande. Y tiene que ser limpiada, tiene que ser quitada la paja para que el trigo sea genuino. Para que lo que vean en usted sea trigo y no trigo revuelto con paja. Hay gente que puede sentirse tan inflado y es pura paja. ¿Aló? Y es pura paja. Hay gente que puede aún hasta aparentar unción y es pura paja. El que ha sido zarandeado se convierte en una persona genuina. Porque es trigo en todo momento. Amén. Es trigo en todo momento y mantiene el nivel que debe mantener. Hay gente que usted lo ve muy altos o muy robustos, pero cuando el viento sopla, usted se da cuenta que quedan en muy poca cantidad. Y a veces Dios tiene que soplar. Dios tiene que soplar. ¿Usted sabe quién era Pedro? Pedro era el que se creía el primero en la lista de los apóstoles. ¿Sí o no? Jesús hablaba una cosa, inmediatamente salía Pedro. La embarraba, ¿sí o no? Porque así somos cuando tenemos paja. Queremos que nos vean. ¿Sí o no? Cuando estamos con la paja, queremos figurar. Queremos que la gente nos vea. Queremos brillar nosotros. ¿Sí? Y Pedro era de esos. Que no dejaba que los apóstoles hablaran. Apenas cualquier cosa, hablaba Pedro. Vivió momentos buenos, sí. Pero también cometió muchos errores. A veces hay gente que no es prudente. ¿Sabe por qué? Por la mucha paja que todavía tienen. ¿Aló?
Porque cuando usted es trigo, usted sabe mantenerse en su postura, en su nivel, y usted no trata de opacar a nadie, usted no trata de sobrepasar a nadie, porque ya usted sabe que usted es trigo, usted sabe que usted es genuino, usted no tiene que aparentar, ¿me hago entender? Pero cuando hay paja, usted siempre quiere mostrar más de lo que es. Espere que el viento de Dios sople y se da cuenta que usted no es todo ese tamaño que usted creía, ¿sí? Sino que el Espíritu Santo lo hace poner en el nivel que es. El zarandeo es necesario. Es necesario. El zarandeo duele, claro que duele, pero es necesario. Yo sé que usted quizás y yo no oramos diciéndole, Señor, zarandéanos. Señor, entréganos de una vez al diablo que nos zarandee. Yo sé que no oramos así. Y deberíamos. ¿Sabes por qué? Porque es necesario. Para que toda la paja que hay en nosotros salga. ¿Sí? Hay pajas aún que nosotros no sabemos que están, pero que Dios sí. ¿Sí? Y tenemos que ser zarandeados. Ahora, Jesús, le dice a Pedro, el enemigo, Satanás, los ha pedido a ustedes para ser zarandeados. El propósito del zarandeo es limpiar el trigo. Es limpiar el trigo. ¿Cuántos creen eso? Dígale al que tiene a su lado, si te están zarandeando, es porque va a salir lo mejor de ti. Si usted siente que está pasando por un zarandeo, dígale al que tiene a su lado, voy a volver. De hecho, hay zarandeos tan fuertes que pueden aún sacar a alguien de la iglesia. ¿Aló? Pueden sacar a alguien de la iglesia. ¿Aló? Pero aunque salgan de la iglesia, su fe no se va al piso. Aunque se vayan de un lugar, ellos siguen creyendo. ¿Sí? Y un día tendrán que volver. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque el zarandeo no es para que te pierdas, el zarandeo no es para destruirte, el zarandeo es para afirmarte. ¿Sí? Pero para afirmarte tienes que pasar por ese proceso. ¿Cuánta gente no hay que tuvo que probar el mundo para poderse afirmar en Dios? Estando en Cristo, tuvieron que irse al mundo otra vez y luego de allá vinieron y dijeron, no, yo no quiero ir por allá. Ahora sí vengo con toda, ahora sí me voy a afirmar en el Señor, porque mientras estuve en el mundo no me fue muy bien. Hay gente que tiene que pasar por esos momentos. Cuando es una consecuencia que estás viviendo, óigame bien, cuando tú estás viviendo una consecuencia de cosas y el diablo está atacando, la solución es ponerte a cuentas. La solución es que tú cambies tu comportamiento y con eso anulas a Satanás. Cuando es un zarandeo, hasta que no salga lo último de la paja, no va a parar. Ni va a parar Satanás de moverte, ni va a parar Dios de soplar. Cuando alguien está pasando por un zarandeo, no deja de sentir la presencia. Porque el zarandeo no es para que te sientas solo. El zarandeo es para formarte, pero aún en eso está obrando Dios. ¿Sí? Hay momentos donde usted puede sentir, no, yo no soy digno. Yo me siento indigno, pero ¿cómo voy a levantar las manos? Pero hay momentos donde tú sientes que Dios te visita. Pero ¿cómo Dios me va a visitar? Sí. Porque el que permitió el zarandeo está trabajando en ti. Satanás no trabaja para tu bien. Satanás, el propósito de él es simplemente desestabilizarte.
Pero para que tú te afirmes, a veces te tienes que desestabilizar. Hay gente que si no se desestabiliza nunca se afirma. ¿Aló? Hay gente que tienen que pasarle cosas que los desestabiliza tanto para poderse afirmar, agarrar en Dios. Y entonces, lo segundo que quiero hablarle es lo que dice el versículo siguiente, el versículo 32. El versículo 32, mira lo que dice. Yo le dije que le iba a predicar cortico y voy a cumplirlo. El versículo 32 dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero mire cómo dice en esta versión, Palabra de Dios para Todos. Dice el verso 32: pero he rogado, he orado para que no pierdas tu fe. Cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes. Entonces, aquí voy con esto. Antes del zarandeo, antes de entrar en el zarandeo, Jesús le está diciendo a Pedro: vas a volver. ¿Sí o no? ¿Y vas a volver para qué? Vas a volver con un propósito y con una nueva asignación. Usted no la cogió. Después de un zarandeo viene una nueva asignación. ¿Sí? Él le está diciendo: Satanás te pidió para yo orado por ti. ¿Sí? Pero cuando vuelvas a mí, Jesús sabía que Pedro se iba a alejar. Él sabía. Por eso está diciendo, te vas a parar. De hecho, en la versión, creo que es en la Nueva Traducción Viviente, si no estoy mal, dice: te vas a alejar de mí por un tiempo, pero cuando vuelvas a mí, ¿sí? Cuando retornes a mí. Entonces Jesús sabía que el zarandeo de apartar a Pedro. Hay zarandeos que te apartan por un tiempo, pero no te apartan definitivamente. ¿Sí? Y entonces, cuando vuelvas a mí, cuando retornes a mí, hay una asignación para ti. Hay una nueva asignación para ti cuando retornes a mí. ¿Cuál es la asignación? Vas a ayudar a que tus hermanos sean más fuertes. ¿Está acá? Pero ¿cómo así? Para yo ayudar a que mis hermanos sean más fuertes, yo tengo que haber recibido fortaleza. Y eso es lo que se obtiene en medio del zarandeo. Después de que usted es zarandeado, usted obtiene mayor fuerzas. ¿Sí? Entonces Pedro sabía que iba a volver. ¿Está acá? Pedro sabía que iba a volver. Jesús sabía que Pedro iba a volver. Y hoy te digo en esta mañana, si tú estás pasando por un zarandeo, yo estoy seguro, la palabra lo confirma, de que vas a volver. ¿Sí? Si en algún momento dejaste, ¿sí? Si en algún momento dejaste tu lugar de oración a causa del proceso de un zarandeo, vas a volver. Y vas a volver con mayor fuerza. Si en algún momento quizás sentiste que ya no valía la pena seguir al Señor a causa de un zarandeo, tranquilo. Sienta lo que usted quiera, pero le aseguro que va a volver. Si es un zarandeo, va a volver. ¿Sí? Por eso le digo en esta mañana, volveré. ¿Sí? Dígale que tiene a su lado, volveré. ¿Sí? Volveré, volveré, volveré. Porque lo que estoy viviendo es algo que el mismo Dios ha permitido. ¿Para qué? Para limpiar la paja del trigo. Quizás Dios quiere cambiar tus pensamientos. Quizás Dios quiere cambiar tu mente, quizás Dios quiere cambiar tu corazón, quizás Dios quiere cambiar muchas cosas, pero para eso es necesario pasar por un zarandeo.
Mire, le digo una cosa. No es bueno que a uno lo desestabilicen cuando usted esté estable. ¿Cierto que no? Cuando usted se siente tranquilo, en confort, todo está bien, ¿sí o no? Y que de repente pase algo que te desestabilice, eso no es bueno. Y sabes una cosa, una de las maneras de entender cuando estás pasando por un zarandeo, óigase bien, una de las maneras de entender cuando estás pasando por un zarandeo es porque los acontecimientos llegan repentinos. ¿Se entendió? Cuando alguien está pasando por un zarandeo, la situación de esa persona o que empieza a vivir no es algo que llega o que llega premeditado o que llega, digamos, gradualmente, eso llega repentino. Donde usted dice, no entiendo, pero hasta ayer estaba bien. Hasta ayer tenía mi economía bien. Hasta ayer mi familia estaba bien. Hasta ayer mi vida con Dios estaba bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que al diablo le dieron la autoridad de zarandearte y eso trae una desestabilidad, ¿sí? Te desestabiliza. ¿Ya? Pero ese desestabilizar es acomodando las cosas para que puedas cumplir con una asignación, ¿sí? Cuando vuelvas, antes no, cuando vuelvas. Pero es que quiero afirmarlo ya, no, cuando vuelvas. Pero es que quiero ejercer mi ministerio ya, no, cuando vuelvas. Pero es que quiero hacer esto ya, no, cuando vuelvas. Cuando vuelvas, entonces vas a ayudar a que tus hermanos sean más fuertes. Porque el que pasa por un zarandeo regresa fortalecido. ¿Sí? ¿Cómo regresa? Fortalecido. Y puede decirle al otro, mi hermano, fuerzas. ¿Por qué? Porque yo pasé por ese zarandeo. ¿Me está aquí? ¿Sí? No podemos tratar de fortalecer a otros cuando estamos mezclados con paja. Si estamos mezclados con la paja, no podemos fortalecer a otros. Tenemos que ser trigo genuino, trigo limpio, ¿sí? Trigo limpio, ¿ya? Que tú vengas fortalecido. Ahora, cuando Pedro, óigase bien, número uno, ¿cómo identificar cuando estás pasando por un zarandeo? Cuando las cosas llegan repentinas, ¿sí? Tú no las esperabas. Nada apuntaba a que eso iba a pasar. ¿Sí está acá? Esa es una. Número dos, cuando tú pasas por un zarandeo, te das cuenta que estás pasando por un zarandeo porque después del zarandeo, el que va por ti es Jesús. ¿Está aquí? Oh, usted no entendió esa parte. Después del zarandeo, hay gente que queda tan débil, hay gente que queda tan marcada, hay gente que queda tan lastimada, tan decepcionada, que no tiene fuerzas para regresar solo. Pero hay un Jesús que va y lo busca. ¿Está aquí? Hay un Jesús que va por él. Pedro pasó por el zarandeo. Negó al maestro. Después de que lo negó, el maestro muere. El maestro Pedro dice, bueno, voy a volver a mis quehaceres. Y los discípulos que estaban con él lo escucharon y le dijeron, nosotros también vamos contigo. Y se fue como con 7 a pescar otra vez. Pero me llama la atención que ya Pedro creía que su vida iba a seguir normal como era antes. Pedro ya quizás había vuelto a sus labores, ¿sí? Se sentía otra vez en su entorno anterior, pero no sabía que iba un Jesús en camino por él. Pedro no determinó buscar a Jesús después del zarandeo. Fue Jesús quien determinó buscar a Pedro. ¿Sí está acá? Porque es que el zarandeo no lo buscó Pedro. Fue Jesús que lo permitió. Fue Jesús que le dio la facultad al diablo de hacerlo. Entonces ahora Pedro está afuera, Pedro está, no quiere nada, Pedro está en su vida anterior y Jesús va por él.
¿Sí está acá? Y cuando llega Jesús a la playa, Pedro está pescando. Y Jesús le dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le dicen, no hemos pescado nada. Y él le dice, tiren la red a la derecha y hallarán. Y allí ellos tiran la red y dice la Biblia que en ese momento que él les dijo, tiren la red a la derecha, Juan le dice a Pedro, es Jesús. Juan le dijo a Pedro, Pedro, ese es Jesús. Ese que acabó de hablar es Jesús. ¿Y sabe por qué lo identificó mejor Juan que Pedro? Porque Juan mantenía más cerca de Jesús. Juan conocía aún los susurros de Jesús. Y él le dice, Pedro, él es. Y cuando Pedro escucha que es el maestro, dice la Biblia que él se puso su ropa porque se había despojado de ellas. Y no esperó que la barca arrimara a la orilla, sino que él se lanzó al agua. Porque cuando él escuchó la voz del que lo iba a buscar, simplemente el fuego se encendió nuevamente en él y llega donde está el maestro. ¿Sí? Él pasó por un zarandeo, pero la mano de Dios lo buscó. La mano de Dios lo buscó. Jesús llegó hasta donde él estaba y le dijo, Pedro. Lo que me llama la atención es que Jesús no llegó con las manos vacías. Jesús no era pescador, pero llevó pescado. Jesús no era panadero, pero llevó pan. Y dice la Biblia que armó un fogón, allí asó el pescado y ahora sí lo llamó. Y dice la Biblia que ellos llegan y primero comen del pescado. Antes de Jesús hablar cualquier cosa, primero les dijo coman. ¿Está aquí? Primero les dijo coman. Y después de que ellos comen, ya están llenos. Ahora sí le dice Jesús, Pedro. ¿Por qué no se enfoca en los otros discípulos que habían con Pedro? Se enfoca en Pedro. Y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? Y Pedro, usted sabe la historia, le dice, maestro, sí, tú sabes que te amo. Pero ya Pedro estaba lleno. ¿Está aquí? Cuando tú pasas por un zarandeo, el maestro aparece en tu vida y lo primero que trae es llenura. No recriminación, lo primero que trae es llenura. Él te vuelve a llenar, Él vuelve a encender la llama porque Él sabe quién eres tú. Él te metió al zarandeo no para matarte, sino para formarte. ¿Sí? Y vemos un Pedro que después de que sale del zarandeo, después de que se encuentra nuevamente con el maestro, recibe una nueva asignación y ahora Pedro se mantiene hasta la muerte. ¿Está aquí? Ya no vemos a un Pedro vacilando, ya no vemos a un Pedro cortando orejas, ya no vemos a un Pedro que quiere figurar, ya vemos a un Pedro que no tiene paja. ¿Aló? Que el zarandeo permitió que la paja se fuera, ahora viene un trigo verdadero. Y sabes una cosa, ay, aleluya. ¿Sabes una cosa? Pedro, antes, dice la Biblia que aún ellos oraron por un hombre y no pudieron echar fuera el demonio. Pero ahora, el Pedro que viene del zarandeo, es el Pedro que se para a predicar y 3,000 se convierten. ¿Está aquí? 3,000 se convierten, luego 5,000 se convierten. Pero ¿sabes por qué? No era porque Pedro hablara bonito. De hecho, el mensaje de Pedro no fue un mensaje motivador. El mensaje de Pedro fue un mensaje confrontador. ¿Sí me entiende? Y aún así la gente se convirtió. Pero no fue por el mensaje. Era porque Pedro había pasado por un zarandeo. ¿Sí? Era porque Pedro había recibido una nueva asignación como resultado del zarandeo. ¿Está aquí? Y yo hoy le digo al Señor, Señor, si tú me estás zarandeando, si tú me zarandeaste o si tú me vas a zarandear, yo quiero eso de Pedro. Yo quiero esa nueva asignación. Yo quiero que lo que yo no podía hacer antes del zarandeo ahora me sea fácil. ¿Está aquí?
Ya el Pedro, pasado por el zarandeo, llega a la puerta del templo de la Hermosa y le dice al paralítico: yo no tengo oro ni plata, pero tengo algo que te puedo dar. Yo tengo algo que te puedo dar. ¿Sí? Ese es el poder, la autoridad, la unción que necesitamos. Y si para ello tenemos que pasar por un zarandeo, bienvenido el zarandeo, porque queremos ver el poder de Dios. Amén. Entonces Pedro le dice al paralítico: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Vengo de un zarandeo. ¿Está aquí? Ahora, cuando usted no es zarandeado, usted de pronto le da poca importancia al dolor de los demás. Pero cuando usted ha pasado por un zarandeo, cuando usted ha pasado por un zarandeo económico, usted le duele la escasez de otro. ¿Sí me entiende? Entonces usted ya viene capacitado, después de que salió ese zarandeo, viene capacitado para ayudar a un necesitado. ¿Sí me hago entender? Porque ya usted pasó por eso. Fue formado. ¿Sí? Si usted pasó por un zarandeo en cuanto a la salud, cuando usted sale de ahí, usted valora a alguien que está llorando, sufriendo con una dolencia. Y usted quiere orar por él, usted quiere que Dios lo sane, usted quiere porque usted ya pasó por eso. ¿Sí está aquí? Entonces Pedro, él viene de su zarandeo y le dice al paralítico: de lo que tengo te doy, levántate. Levántate. ¿Sí? Y Pedro se mantuvo fiel, aferrado, estable hasta la muerte. ¿Sí? Hasta la muerte. Jamás vemos un Pedro volviendo a negar al maestro. Porque los errores que cometiste antes del zarandeo no los volverás a cometer después de que pases por él. ¿Sí? No lo volverás a cometer. Entonces hay momentos donde Dios nos pasa por ese zarandeo, mis amados, y el único propósito es limpiarnos, afirmarnos, ¿sí? Afirmarnos. Y dice la versión Reina Valera, dice en el verso 32, dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez que tú vuelvas, confirma a tus hermanos. Una vez que tú vuelvas, confirma a tus hermanos. ¿Está acá? La palabra confirmar significa validar lo que ya está probado. Una vez vuelto, valida lo que ya está probado. ¿Usted entendió eso? Antes no, una vez vuelto del zarandeo, valida lo que ya se aprobó. Yo no sé cuántos aquí han pedido citas en la EPS y cuando se la dan, como siempre, para 6 meses, y cuando ya faltan por ahí una semana, lo llaman a confirmar. ¿Sí o no? Le ponen un mensaje y es para confirmar lo que ya estaba, ¿qué? Establecido. Entonces, por falta de una confirmación, se puede perder una oportunidad. ¿Sí? Por falta de una confirmación se puede perder un buen negocio. Mi hermano Alci, yo te había dicho que íbamos a hacer un buen negocio. ¿Sí o no? Quedamos en eso. Pero ya cuando está próximo a eso, yo llamo al hermano Alci: mi hermano, ¿recuerdas el negocio? Y es para confirmar, es para dar validez, es para dar afirmación a eso. Y él está diciendo: Pedro, tienes la tarea de confirmar a tus hermanos. ¿Sí? De validar, ¿sí?, lo que ya está establecido. Y hay cosas que ya están establecidas en tu vida y en mi vida, donde necesitamos a un Pedro que venga de un zarandeo para que él las confirme y las establezca y las ponga en funcionamiento. ¿Sí? Se necesita un Pedro que venga de un zarandeo para confirmar lo que ya está establecido. ¿Está aquí? Para confirmar lo que ya está establecido. Pedro salió de ese tiempo, de ese zarandeo,
y salió cambiado. Aún Jesús ya estaba aprobado, ¿sí o no? Aprobado por el Padre, ¿sí o no? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya estaba aprobado, ¿sí o no? De hecho, él cuando vino, él empezó a decir, yo soy el Hijo de Dios. La gente no lo creía, la gente lo quería matar por eso, ¿sí? Pero cuando bajó al Jordán, fue necesario confirmar lo que ya estaba aprobado. No pudo empezar su ministerio sin la confirmación de lo que ya estaba aprobado. ¿Está aquí? ¿Por qué? Porque aunque ya estaba aprobado, aunque ya todo estaba listo en el cielo lo había aprobado, el Padre tuvo que confirmarlo. El Padre tuvo que decir, Él es mi Hijo amado. Él es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él escuchar. ¿Sí? Eso se llama confirmación. Y aún Jesús necesitó confirmación. ¿Sí? Y de ahí para allá, Jesús salió del Jordán y empezó a moverse con todo el poder. ¿Sí? Porque el Padre confirmó su llamado, su propósito. Amén. Entonces, mis amados, termino con esto. No te angusties si estás siendo zarandeado. No te angusties. Ahora, tienes que identificar si la situación que estás viviendo verdaderamente es un zarandeo. Porque no podemos mirar una situación que puede ser una consecuencia y decir que es un zarandeo. Y entonces esperar que el diablo siga haciendo y que el diablo siga dañando hasta que te mate y tú creyendo que es un zarandeo. Tienes que identificar. ¿Me hago entender? Vuelvo y te digo, hay sucesos repentinos que dan muestra de que es un zarandeo. Pedro no sabía nada. Jesús le dijo, Pedro, esto es lo que va a pasar. ¿Sí? Quizás tú no sabes lo que ya Dios ha determinado o le ha ¿cómo se dice? Le ha permitido al diablo hacer. Tú no lo sabes. Job no sabía lo que Dios le había permitido al diablo hacer. ¿O sí sabía? Él no sabía. ¿Sí? Entonces, si en esta mañana tú te vas de este lugar sabiendo de que en algún momento, si no has pasado por un zarandeo, puedes pasar en algún momento. Porque los zarandeos solamente son para la gente con propósito. Eso sí lo voy a repetir. Los zarandeos solamente son para la gente con propósito. ¿Sabes por qué? Porque no todo el mundo soporta un zarandeo. En el zarandeo, muchas veces lo que nos mantiene y nos sostiene es el propósito. ¿Sí? Y donde hay un propósito, ahí está la mano de Dios. Donde hay un propósito, ahí están los ojos de Dios. Amén. Él establece su propósito contigo y sus ojos estarán sobre ti, su mano estará sobre ti. ¿Por qué? Porque Él cuida de su propósito, pero también cuida de ti como vasija. ¿Sí? Entonces nadie pasa por un zarandeo si no hay un propósito. ¿Está aquí? Dios no va a zarandear a alguien que es un holgazán en el reino. ¿Para qué? Es más, no aguanta. Dios permite zarandeos a gente con propósito. ¿Sí? Por eso te digo a ti que tienes propósito en Dios, aguanta tu zarandeo. ¿Sí? Porque vas a salir de ahí sin paja. Vas a salir sin paja. Gloria al Señor. Póngase sobre sus pies.